Hola, hola, ¿cómo están? Arrancamos Fuera de Juego, un programa que comienza un nuevo ciclo, pero es la misma historia que antes ustedes convirtieron en un programa generacional, en un programa de nicho, un programa de culto, un programa que se convirtió en el favorito de muchos de ustedes. En la edición de hoy nos vamos a meter a hablar de eliminatorias en CONCACAF, en CONMEBOL, del mercado de fichajes, hablaremos de Luis Suárez y un par de cosas más. Eso en el Fuera de Juego que se viene ya. Y acá estamos, Rodrigo Fáez, Barak Feber, Ricardo Puig, Fernando Palomo, quienes habla. Nos metemos de lleno en los temas que hoy tendremos, muchos temas y por lo mismo muchas cosas de qué hablar. Arrancando con la eliminatoria en CONCACAF, una que tiene a dos equipos en contienda, Ricardo Puig, una eliminatoria que ya evidentemente tiene a tres equipos metidos ahí porque son los que organizan la Copa del Mundo, pero que vivirá en 3 meses, en 3 fechas, 6 partidos que para muchos significan la vida. ¿Cómo estás? Bien, Fer, ¿cómo están todos? Qué gusto estar por aquí de regreso en este espacio. Yo me acuerdo cuando te veía de niño, siendo yo un niño y tú ya siendo Fuera de Juego. Así que es un gusto para mí ahora volver a estar en este espacio. Me encanta porque creen que a uno lo ofenden con estas historias o lo molestan. Y no, la verdad que me enaltece saber que sigo manteniendo el rostro de esos 27 años que tenía entonces. Ya. Una locura lo que hoy se va a vivir en Guatemala particularmente, ¿no? Si arrancamos con ese partido, un clásico centroamericano, una selección, la guatemalteca, que de la mano de Luis Fernando Tena, al que creo que hay que darle un mérito gigantesco de lo que ha hecho con este equipo, de esta reconversión, de este cambio generacional también del que ha llevado a cabo en Guatemala, que los ha puesto semifinalistas apenas en el verano de Copa Oro y que los ha llenado de ilusión de que Guatemala pueda pasar lista en la Copa del Mundo del próximo año. Hoy se esperan pantallas, citas multitudinarias en zonas como la Plaza de la Constitución y en algunas más para seguir el partido en vivo, que está levantando una expectativa enorme ante una selección, la del Salvador, que igualmente pues tratará de repetir lo que ya hizo en España, pero con una Guatemala que creo yo, sobre todo en lo moral, me parece que llega un pasito por delante al partido de esta noche. ¿Este es el grupo más complejo, Barak? Es el grupo más parejo, por lo menos, porque claro, hay uno en el que hay vida, por lo menos hay clasificación directa para una de dos potencias, como es Honduras y Costa Rica, pero claramente si analizamos a los 4 rivales del mismo grupo, aquí hay una mayor paridad. Porque sí podemos entender que Panamá ha hecho méritos de sobra para ser considerado gran favorito, pero tampoco creo que nadie empeñaría su casa y su coche a que va a quedar en primer lugar, es el favorito, pero no está tan lejos del resto. Y Surinam, siendo el menos fuerte de los 4, todos sabemos que un susto o dos va a pegar. Y todo se queda entre un Guatemala que dejó una gran impresión en la Copa Oro y en general en los últimos años ha avanzado mucho, y un El Salvador que no dejó tan buena impresión en la Copa Oro, pero que se entiende con Guatemala a priori tendrían que estar disputando ese segundo lugar, sin descartar, evidentemente, insisto en esto, que Panamá no tiene por qué ser el primer lugar, ni Surinam tiene que ser el cuarto. Lo natural es que queden primero y cuarto y que por ende, desde el primer juego, se estén jugando muy buenas posibilidades de ir a la Copa del Mundo, tanto Guatemala. Ya sé para dónde va a ir Alex Pareja con este tema, porque lo natural es que se juegue en césped natural y sin embargo no, será césped sintético en el que se juegue un partido de clasificatoria para la Copa del Mundo, Alex. Pues, ¿qué tal, amigos? No es la mejor superficie, ni mucho menos. Y además le añade otro grado de dificultad, además de la tensión, que yo creo que esto va a ser lo que realmente va a acabar de marcar la clasificación para el Mundial. Es decir, en cuanto al estilo de juego, sí que Panamá y Guatemala tienen, sobre todo Panamá, porque lleva más tiempo con Thomas Christensen, tiene ya unos automatismos, tiene unos mecanismos de juego. Pero lo principal en esta fase ya eliminatoria, que solo vale la primera plaza, que la segunda te puede enviar al repechaje, pero que tampoco es seguro, el tema mental, el tema de los nervios, el tema de no volver a fallar, como es en el caso de Panamá, pues va a jugar mucho, ¿no? Y por eso le añade otro elemento más. Yo que se juegue en canchas de césped artificial, sinceramente no lo concibo como algo bueno, porque por ahí ya sabes por dónde voy, ya sabes que las articulaciones, ya sabes que el balón no bota igual, son muchos condicionantes que
pues adulteran un poco el espectáculo o la idea de juego que puedan tener los equipos. Veíamos imágenes, Rodrigo, de cómo a la selección del Salvador varios aficionados guatemaltecos le llevaban serenata, le lanzaban fuegos artificiales a medianoche para tratar de interrumpir su sueño. ¿Esto pasará ahí en Guatemala, como pasará también en Panamá, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, donde juegue Honduras, en San Salvador? ¿Esto no le da un poquitito de envidia a alguien que solo ve eliminatorias de la UEFA? Bueno, es que en Europa, Fer, también ocurre. El saludo para todos, por cierto. Aquí hemos visto un montón de veces que tanto en París, en Marsella, en Turquía. Fíjate que, de hecho, la primera vez que el Arrigo Sacchi, en aquel Milan que enamora absolutamente a todo el mundo, en un partido de Copa de la UEFA en Gijón, ocurrió lo mismo y fue... Este fue el propio Arrigo Sacchi que mandó cohetes a la conexión de Rodrigo Fáez para evitar que continuara con la historia de aquello que habían hecho en Gijón contra su equipo. Pero esto pasa y pasará. Ricardo, es parte del folclore del fútbol de la región. Cada quien a lo suyo, la localidad también lleva esto. Sí, por supuesto, es una práctica común, muy común en Centroamérica, creería yo, principalmente, aunque ahora Rodri nos cuenta que hay también antecedentes de lo mismo en UEFA. Sudamérica puede tener lo suyo. Yo creo que cada zona se va caracterizando por cómo vive las previas de los partidos y el ambiente, no quiero que se malentienda, pero el ambiente hostil de aquellos que son locales en CONCACAF me parece que ha sido una etiqueta común a lo largo de la historia de eliminatorias. Que se mantenga dentro de lo que es civil, claro. Barak, nada más. Es el mensaje que podríamos enviar desde acá. Futbolísticamente igual el grupo A, y concentrándonos en ello, ¿lo podés ordenar de acuerdo a tu gusto del fútbol que has visto en los últimos años? Sí. Panamá es una potencia con CONCACAF y eso con los resultados nadie lo puede poner en juicio. Y viendo jugar al equipo de Christensen, mucho menos. Christensen ha hecho un equipo que puede empatar partidos, puede perder partidos, no va a ganar todos, evidentemente, pero siempre tiene una idea de juego clara y la trata de imponer ante el equipo contra el que juega. Entonces, por supuesto que tampoco tiene una generación dorada Panamá como para pensar tiene futbolistas en los mejores equipos de Europa, pero sí tiene una sólida base de futbolistas que militan en ligas competitivas dentro del viejo continente, a diferencia de otras selecciones que se han ido rezagando. Panamá es la que más me gusta. Guatemala, sin jugar un fútbol tan sofisticado, pues es un equipo que se ha profesionalizado con Luis Fernando Tena y con su cuerpo técnico, que está ahora viviendo una época dorada de su fútbol, al menos dentro del siglo XXI, jamás había estado tan bien. Y por el momento anímico, los pondría en el número 2. El Salvador, pequeño problema que le veo es que nunca le veo meter goles. Nunca. O sea, cada vez que veo a El Salvador no mete goles. Y con Hugo Pérez, hace mucho tiempo, me gustaba mucho cómo jugaba, no metía goles, ¿no? Y eso tiene que cambiar, obviamente, porque contra Santa Lucía, pues obviamente tienes que meter goles, si no avanzas a la ronda final. Pero este tipo de partidos habrá que concretar, y mi duda con El Salvador desde hace mucho tiempo es eso. Ahí está Brian Hill, que milita en el fútbol ruso para tratar de resolver lo que puede ser, bueno, lo que ha sido un problema histórico. Alex, acá importan los puntos, ¿no? Al final del día, el fútbol, yo creo que en este tipo y sobre todo en este momento, en esta instancia de una clasificatoria, el fútbol se juega con el cuchillo entre los dientes, y el fútbol con el cuchillo entre los dientes se juega con el puño apretado y regularmente se juega poco estético. ¿Es lo que podríamos anticipar? Sí, y eso iguala las cosas, porque si hablamos simplemente de fútbol y quitamos lo que decía antes en la intervención anterior, ¿no? El componente emocional, el componente del vértigo o de las ganas de ganar o el miedo a perder, en función de cómo respire competitivamente hablando cada equipo, pues te puede cambiar la percepción. Estoy con el orden que ha dicho Barak. Panamá, en teoría, no en teoría, es el que lleva más tiempo con el mismo entrenador, el que está trabajando mejor, que está profesionalizando también su liga, que eso está dando, es planificar a largo plazo, que eso también es muy bueno, pero tenemos el recuerdo de la Copa Oro.
en el que hicieron un muy buen papel y en el que se estrellaron contra Mengíbar, contra el arquero de Honduras, que estuvo sensacional en aquel partido, después de haber hecho una primera parte en la que podían haber metido fácilmente 4 goles y se vinieron abajo en la segunda mitad, ¿no? Entonces, ese recuerdo de lo que les pasó en la Copa Oro, añadido a esa presión de ser los favoritos y añadido a ese caramelo que hay ahí al final, que es la clasificación para la Copa del Mundo, pues te puede pesar. Y en el caso de Guatemala, pues puede ser un poquito al revés. Cayeron también en semifinales, pero cayeron ante Estados Unidos, tuvieron un muy buen tramo final de encuentro con aquel gol de Escobar, también metiendo a los de Pochettino contra las cuerdas, obligándoles a jugar con 5 en el fondo. Entonces, el tema anímico va a pesar muchísimo más de lo que pese lo futbolístico, lo acumulado hasta ahora. Y luego también lo que hablabais, ¿no? El factor localía, el factor del público, no solamente durante los 90 minutos, sino también en las concentraciones previas. O sea, todo es aprender a vivir bajo una presión inmensa que muchos futbolistas de este nivel pues no han olido prácticamente nunca. El Mundial que se juega en esta región al menos por los próximos 3 meses. Este es el Mundial para muchos. Este es el Mundial por el que han estado esperando. Esta es la posibilidad de poder no estar en el Mundial, de llevar algo de entusiasmo y emoción a los ciclos naturales de las selecciones nacionales. Este es el Mundial para muchas selecciones y hay muchas que nunca lo han vivido ahí. Panamá ya estuvo, Guatemala quiere hacerlo por primera vez y tiene una enorme oportunidad de conseguirlo. De mundiales, resulta que siempre termina ganando uno. El ganador del último mundial fue la selección argentina, que ha cambiado el sistema de clasificación y a partir del 2002 entraron de nuevo a clasificar las selecciones que, aún y siendo campeonas del mundo, tenían que pasar por procesos de nuevo de eliminatorias en sus diferentes confederaciones. Argentina, ya metida en la Copa del Mundo, ya clasificada por ese proceso, Rodri, hoy juega contra Venezuela en el que sería el último partido de Leo Messi, de eliminatorias al menos, con la camiseta de la selección argentina ante su público. Después de 193 partidos con la selección argentina, Leo Messi hoy se despide frente a su público. ¿Cómo podrías imaginar lo que se va a vivir en ese estadio monumental? Yo creo que con muchas lágrimas, Fernando, por el hecho de ese componente emotivo que creo que además tiene una razón de ser, ese sentimiento del propio Leo Messi, ¿no? Que hay que recordar que su día tuvo la opción incluso de jugar por la selección española, pero él lo tenía claro desde el principio, que quería jugar con Argentina, que quería demostrarle además a Argentina durante toda su trayectoria ese amor que igual no le pudo dar al país en su trayectoria a nivel de clubes, porque llegó a Europa muy pequeño, y el sentimiento que tiene Leo Messi por Argentina, y esto yo lo he hablado con él en muchas ocasiones, en varias entrevistas, tanto delante como después de cámara, y es tremendo, o sea, es tremendo. De hecho, él tenía una fijación que finalmente la consiguió en Qatar 2022, cuando levantó aquella Copa del Mundo, y era una fijación tremenda de conseguir un título para liberarse de aquella presión y sobre todo para sentirse cómodo, tranquilo y relajado y disfrutar con Argentina, ¿no? Cosa que ya ha hecho desde hace bastantes años, no solo con el Mundial, sino también con las Copa Américas, y creo que es un momento de disfrute, de también agradecimiento a toda la gente que le ha apoyado durante tanto tiempo, y creo que es un día para recordar. Se puede recordar, Ricardo, y no lo traigo acá, y esto no lo tomes a mal, pero es que evidentemente venimos nosotros de selecciones que no han ganado mundiales, ¿no? Y que han estado muy lejos de serlo, ¿no? En consecuencia, el ámbito que futbolísticamente nos ha construido, nos ha rodeado, no ha estado cerca de aquello. Yo, desde esa perspectiva, y quiero conocer tu opinión, luego la de Barak, no he conocido un ambiente futbolístico que haya celebrado por tanto tiempo la consecución de un mundial como lo ha celebrado Argentina, que parece seguir celebrándolo. Sí, tal cual. Y lo que son las cosas y lo que es el fútbol, ¿cómo hubiera cambiado el partido de hoy? Porque hubiera sido también el último de eliminatoria de Messi si aquella tanda de penaltis cae a favor de Francia y no de Argentina, ¿no? Hoy nadie lloraría a Messi, sino más de uno le recriminaría y hasta a lo mejor festejaría que Messi se va porque fue incapaz de darle el título a la selección de Argentina. Son las cosas que tiene el fútbol y lo que te puede cambiar una definición. Te fuiste demasiado lejos, creo, ¿no? ¿Qué tal si el Dibu tapaba la de Colomoni? Está bien, Fer, pero a lo que quiero ir es eso, ¿no? O sea, el futbolista
es víctima o es héroe de acuerdo a su último resultado. Messi tuvo, y Argentina, con todo el mérito que conllevó, pero la fortuna de que aquella definición de Qatar cayó del lado argentino y evidentemente ha provocado una fiesta de 4 años continuos, provocada también por el funcionamiento del equipo de Scaloni, producto de lo que sigue haciendo este equipo, que ha hecho un eliminatorio impecable, que tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que ha clasificado al Mundial del próximo año caminando y que no sé si puedo decirlo, creo que sí, cada vez juega mejor. Y eso es el principal mérito que tiene Argentina. Por ahí voy para también, mí. Barak, por el juego argentino, pero sobre todo por el festejo argentino desde Qatar. Sí, pues es que es algo que aguardó mucho tiempo Argentina y que parecía cada vez más lejos, ¿no? Porque cuando llega a la final de 2014 y la pierde minutos antes de los penales, venía arrastrando ya muchos años de frustraciones desde perder la final del 90. Y parecía que ese era el Mundial de Argentina, Messi en plenitud, y ver cómo se les escapaba. Y además en ese camino, desde el 93 hasta la Copa América previa a Qatar, como ni siquiera habían ganado una Copa América, algo que ganaba Argentina caminando, ¿no? Durante décadas, fue haciendo que Argentina, dentro de todo su orgullo enorme, y Argentina es de esas culturas y sobre todo el fútbol que pueden parar de ganar 100 años y no se van a sentir menos. Pero claramente ya veías en las estadísticas y decías, mira, Argentina hace rato no se mete ni siquiera a semifinales de una Copa Mundial. Le cuesta meterse a cuartos de final. Llega la Copa América previa al Mundial de Qatar, ganan en Brasil, a una puerta cerrada, el equipo crece, llega al Mundial, es el favorito para algunos, para otros como yo, para nada, por el nivel en el que se encontraban los jugadores en sus clubes, más allá de tener a un Messi, que tampoco ya está en plenitud. Empiezan mal, claramente, contra Arabia Saudita, y de repente todo embona, todo es bueno. Contra Países Bajos parece que van a quedar eliminados, sacan el partido. Luego llegan a la final, vencen a Croacia, que había vencido a Brasil. Brasil era el favorito, ¿no? Para la gran mayoría, pero no hay duelo porque Croacia lo evita. Y llega esa gran final, que es la mejor final de todos los tiempos en la historia de los mundiales, por lo menos de los tiempos modernos que nos ha tocado ver a nosotros. Y claro, fue no que... ¿Desde dónde arrancan esos tiempos? Mundo, sino que paso a paso fue una historia que se fue acomodando hasta que Lionel Messi, después de tantas frustraciones de renunciar a la selección, de perder 3 finales, una del Mundial, 2 de Copas América contra Chile, de repente no solamente es el festejo y tantos años de espera, sino el alivio, ¿no? La catarsis de tanto tiempo estar cerca, verse alejar y de repente por fin conseguirlo. Yo digo, y cada quien en su cultura, ¿no? El argentino es muy de muis, si se entiende. Es muy todo. Es muy todo. Sufre mucho. El Tano festeja y festeja mucho. Es como si el Betis que fuera campeón de la Champions. Ale, imagínate cuánto tiempo festejarían en el Betis si son campeones de la Champions. Una ciudad como Sevilla y un hincha como el del Betis, y el betisismo sobre todo, que es de muy, ¿no? De muy todo. Y así lo han festejado en Argentina. Pero llegados a ello, recurro a vos al final del día, cada vez que hablo de leer algún libro, porque te fascina la lectura. Acabo de terminar un libro de Sergio Villariño del Mundial del 70. Es un repaso del Mundial del 70. Y cae en el último capítulo para hablar de la selección de Brasil ya en 1974. Aquella selección del 70 que maravilló a todos y que poco a poco se fue desquebrajando al punto que solo tuvo a Jair y a Jairzinho y a Rivelino en el Mundial del 74, Leao, que era tercer arquero en el 70. ¿A qué voy? Argentina no ha cambiado mucho de Qatar para acá, y de acá en adelante tendrá que cambiar obligadamente porque ya no va a tener a Messi. A Messi no le corresponde construir al nuevo Messi o al nuevo líder, pero ¿lo tiene Argentina? ¿Tiene recambio? Ese es uno de los grandes problemas de la selección argentina, que y está ligado con la ideología o la filosofía futbolística del país, ¿no? Que viven siempre pendientes de un ídolo. Primero fue Maradona, anteriormente Mario Alberto, después Maradona y ahora Messi. Entonces, como que entienden la manera del fútbol, de sentir el fútbol, pendientes de un líder. Y acordaos de los años de vacío entre Maradona y Messi.
que le metían una presión tremenda al próximo 10. Siempre estaban en la búsqueda del próximo 10. Lo intentaron con el Burrito Ortega, lo intentaron con Juan Román Riquelme, y nunca pudieron tener ese guía, ¿no? Como que la selección argentina necesita una guía clara, necesita a Mario Kempes, necesita a Diego Armando Maradona o necesita a Leo Messi para conseguir ese santo grial que es la Copa del Mundo. Pero también lo puedes hacer en base a lo colectivo. Y es que es lo que intentó Marcelo Bielsa en el 2002 y le salió fatal. Pero lo tiene que hacer en base a lo colectivo. Es imposible reemplazar ahora mismo, viendo lo que tiene Argentina, teniendo buenos jugadores jóvenes, como es el caso de Mastantuono, etcétera, etcétera, pero es inconcebible que puedas tener un Messi de aquí a 2-3 años. Es prácticamente imposible. Pero no Messi, Alex, a ver, no Messi, pero no Messi, un líder. O sea, ¿quién será aquel que... No, eso sí tiene muchos, ¿no? Mi pregunta cae ahí, porque ejemplo, no sé si los encontramos. Sí, otra de las cosas que necesita también, o sea, no solamente es Messi, perdió a Ángel Di María, que era un elemento imprescindible para cualquier etapa exitosa de la selección argentina, fue el que consiguió el gol en esa Copa América que refería Barak contra Brasil, fue la gran ausencia en la final de 2014, pero luego hay dos reemplazos. Sí. El de Rodrigo de Paul, que ha cumplido un papel maravilloso en la selección argentina, siendo un escudero de Messi y tapando muy bien el costado derecho, haciendo de pivote, pero también yendo mucho a la banda derecha para compensar los movimientos de Messi. Y ya Rodrigo de Paul está de bajada, aunque tenga solo 31 años. Y luego la figura del cacique en la defensa. Sigue jugando Otamendi, que tiene un mérito tremendo, pero que esa figura va a tener que tener algún relevo. No solamente es Messi es el gran 10, pero también hay varias posiciones en la cancha que se tienen que reactualizar. Esta es la realidad de la selección argentina hoy, entre la nostalgia, entre el recuerdo y el presente de una selección que ya lo han dicho, algunos de ustedes dijo, ojo, esta selección viene jugando de maravilla. Alguien lo dijo, Ricardo Puig. Yo dije, ha jugado bien, porque para mí el mérito de Scaloni ha sido ese, que ha hecho un equipo alrededor de Messi. Sí, Argentina sigue siendo Messi, pero es una selección de pies a cabeza, desde su portería hasta la última línea, de pies a cabeza, con recambios, con un juego colectivo, que es el que le ha permitido a Argentina ganar 2 Copas América. Argentina no fue campeón del mundo y no ganó 2 Copas América solo por tener a Messi, porque eso ya lo habían intentado otros. Argentina ganó porque Scaloni dijo, hagamos un equipo, sí, con la ventaja de que además tenemos a Messi, pero además tenemos que tener un equipo, y muy bueno, y lo ha bailando hecho. En esa nostalgia y conviviendo con esta realidad, Argentina también hoy se va a despedir de Nicolás Otamendi, al menos en partidos de eliminatoria. Han convertido esto, y el principal baluarte de todo ello es Lionel Scaloni, que mantiene también un hermetismo gigantesco en su concentración, que protege muchísimo el ambiente de ese grupo, que lo condiciona para que sea un ambiente profesional, al margen de lo poco profesional que pueden ser los dirigentes que manejan la Asociación del Fútbol Argentino. Entre esa nostalgia, nosotros también nos hemos llevado toda esta semana leyendo comentarios suyos, sí, de ustedes, los que consumen este contenido. Iba a decir televidentes, pero eso queda antiguo, ¿no, Barak? Sí, esos televidentes ya quedó atrás, aunque cada vez se ve más a través de la televisión, sí, ¿no? Aunque sea internet. Lo sigues viendo en la televisión y cada vez más. En el televisor, ¿no? No sé si en la televisión. La forma es distinta, pero el televisor ahí está y sigue siendo el medio. El televisor, la televisión es un medio, digamos, sí, y el televisor el aparato, ahí se ve. Bar te está pidiendo algo. No hay fútbol sin fuera de juego, un clásico, gracias por revivirlo. A ver, Marvin, corrijo, no se revivió, simplemente se transformó. Como la selección argentina, igual. Sí, no hubo que ponerle así reanimación o asistida tampoco, ¿no? Facundo dice, el mejor programa de fútbol europeo en Centro y Norteamérica, escuela de aprendizaje para muchos donde los conceptos tácticos es lo principal. Nuestra obsesión casi, Rodri, es conquistar Sudamérica en ese comentario.
Hombre, es que es un formato que se ha sabido reciclar muy bien, estamos encantados. Yo ya os dije desde el primer programa que muchísimas gracias y eternamente agradecido por hacerme formar parte de esta pequeña locura aquí en YouTube. Y que, por cierto, antes estaba muy bien lo que le comentabas a Barak, pero Barak parece mentira que tenga también su canal, ¿no? Hay que llamar suscriptores a los televidentes y animarles a que dejen un like, porque al final esto tenía que venir el tecnicismo de Rodri. Ustedes, suscriptores, otro comentario que nos pueden sumar por ahí. Alineación perfecta. Ojo, Ricardo, se refería pueden a ser usuarios sin ser suscriptores. Entonces, aquellos usuarios que no son suscriptores, los invitamos a que se suscriban. Bien ahí. Muy bien, así bien. Alineación perfecta. De nuevo, el comentario acá, la aclaración, Siempre el asterisco. pero esto fue por lo que... Es la confirmación de que todo se puede siempre mejorar. Pese a la buena alineación del otro día, ahora, pues, digamos, se puso la cerecita en el pastel. Todos saben de fútbol. No sé si ahora habrá excepción. Discuten pero no gritan. Así lo veré siempre. Gran programa, esa es la intención. Comentarios rápidos, comentarios prontos. Habrá ataques a las ideas, nunca a las personas. Excelente. Volvió mi programa de la infancia. ¿Ves lo que decía Barak? ¿Ves? ¿Ves? Es que este programa en sí, la marca fuera de juego, tiene ya 23 años. Y han pasado grandísimos compañeros. 23 años, fuera de juego, un clásico total, programas que nunca deberían acabar, imperdible. Ánimo y sigan, por favor. Después a esto le vamos a sumar entrevistas, le vamos a sumar segmentos especiales, vamos a empezar a crecer de una manera que ustedes no tienen idea. Fuera de juego me hizo fanático de ESPN. Qué bueno que lo traigan de vuelta. De nuevo, es que no es que se traiga de vuelta, estuvo. Ahora lo vamos a poner ahí enfrente en los... ¿cómo se llama? La estantería, el aparador. Esa sí es programa antiguo, ¿no? Aparador, sí. Se queda sinfonier, ¿eh? Quedó mal. Vamos a lo siguiente. Continuamos con las eliminatorias sudamericanas. Acá nos metemos ya en la lucha por los últimos boletos en una eliminatoria que ha dejado a muchísimos ilusionados, que sigue ilusionando a otros y que creo que algunos los tiene hasta convencidos de que los milagros existen. Así la tabla de posiciones. En milagros todavía creen, igual con lo laxa que puede ser esta eliminatoria, permisiva si lo quieren también, un milagro que Bolivia pueda soñar todavía estar en un mundial, pues todavía está soñando en un mundial. Venezuela con combinación de resultados hasta podría tener el festejo más grande de su bueno, sería el segundo festejo más grande de su historia. El primero tiene connotación que no nos vamos a meter acá, pero también lo festejarían, quizás más grande que una clasificación a un mundial. Quizás seguro. Colombia que viene con una racha bastante mala, ¿no? 6 partidos sin ganar, no ha ganado este año Colombia. Está en el 6º puesto. Paraguay, qué equipo que ha armado Alfaro, ¿no? Qué manera de dirigir Alfaro, por favor. Vilipendiado en muchos casos, para muchos un técnico a la antigua, y sin embargo, yo quiero técnicos que ganan partidos y que hacen equipos que ganan partidos. No sé si equipos ganadores es toda la palabra, pero que hacen equipos que ganan partidos. Colombia ante Bolivia. Hoy, Alex, una selección Colombia que de nuevo, lo arrastro acá, se frenó su racha en la Copa América, ahí donde todo venía bien y todo funcionaba de maravilla, empezó a cuestionarse ya quién es o quiénes son los mejores que pueden estar en el equipo de Colombia. Pero volvemos a lo mismo. En la Copa América, ¿quién brilló por encima de todos en Colombia? James Rodríguez, porque es jugador de torneos cortos y os lo avisé el año pasado. No es que James esté de vuelta, es que James es el típico futbolista que se pone en forma y que rinde muy bien en torneos que solo duran un mes, cuando el span de concentración de futbolística no es demasiado largo. Luego después le cuesta mucho y ha habido demasiados movimientos, demasiados problemas también en caso de los futbolistas en sus clubes, el propio James, que si voy, que si no voy, con León, lo de Luis Díaz, que ahora le ha dado un segundo aire en el Bayern de Múnich, donde ha caído absolutamente de pie. Richard Ríos sigue creciendo, ahora está en el Benfica ya con Barrenechea, los dos en el centro de la cancha pueden hacer mucho daño, pero sí que es cierto que se vieron tan cerca de conquistar la Copa América, se vieron tan cerca de decir, venga, que este es nuestro año, venga, que vamos con James y tal, que ahora tienen el efecto de desinflarse. Y como la clasificación parecía un hecho,
por cómo de bien habían empezado y además también por el sistema de competencia que le ha puesto muchísimo más fácil, le ha bajado mucho la dificultad a la partida a la Conmebol, pues lo tenían hecho, pero el problema es dar ese último stretch, ese último pasito final y a ver, si no eres capaz de asegurarte en casa ante Bolivia, pues tienes un problema muy grande. Es un problema gigantesco, además, porque Colombia se metería, Barak, en predicamentos serios, de verdad, si ante su público no logra sacar este resultado. Sí, obviamente, porque Bolivia es un equipo que se ha hecho respetar históricamente en casa, que esta eliminatoria ha rendido por encima de las limitaciones que todo el mundo le vemos. Claramente es el equipo con menos talento a nivel individual de Conmebol y aún así está con sus aspiraciones totalmente puestas en este partido, ¿no? Entonces ambos se juegan mucho. Colombia es el gran favorito. Colombia, más allá de que se desinfló después de la Copa América, no hay que olvidar que antes de la Copa América traía 23 partidos sin perder, llegaba a 28 y yo estoy convencido que lo va a sacar. Por supuesto que habrá que jugarlo, habrá que imponerse al nerviosismo, habrá momentos de duda, no creo que todo sea fácil y empiecen ganando 2-0 al minuto 10. No va a ocurrir. Si al minuto 10, 15, 20, 25 eso sigue 0-0, el ambiente va a ser terrible, el aficionado colombiano tiene poca paciencia y ahora mismo seguramente va a ir con las uñas ya enfiladas. Y bueno, ojalá caiga un gol pronto, lo digo por Colombia, ¿no? Y se despresurice ese ambiente. Porque lo que dice Alex, podemos analizar y pensar cuáles serían las posibilidades de Colombia. Yo creo que Colombia va a estar en la Copa Mundial. Pasa obviamente por no perder hoy. Pero es que si no gana hoy contra Bolivia, es para que independientemente de cómo quede la tabla, porque perfectamente todavía puede perder y avanzar, ¿no? Pero si no le ganas en casa a Bolivia, te tienes que plantear qué diablos vas a Hay hacer una realidad también, Colombia ha tenido tanto que pensar en el último tramo, desde la última convocatoria, que ha llegado incluso Néstor Lorenzo a recurrir a un llamado que no se hacía en la selección Colombia desde hace 9 años. Dairo Moreno, recuerdan su nombre, ¿no? El máximo goleador en la Lo historia. han llamado de nuevo, ahora jugando en Once Caldas, lo han llamado de nuevo a la selección Colombia. Esto habla también un poco del grado de desesperación en el que puede llegar a entrar la selección colombiana, que de nuevo está ahí en zona de clasificación, pero ojo que puede cambiar muchísimo si el resultado de hoy es contrario a lo que ellos quisieran. Para Marcelo Bielsa, Ricardo, el partido contra la selección peruana, una selección de Uruguay que de nuevo no ha tenido quizá la eliminatoria más constante o regular que habrían querido, pero que está ahí, incluso por ahora solo un punto de Brasil en tercer puesto. Sí, con los puntos suficientes para ya no entrar en este drama en donde yo sí veo a Colombia, y Bolivia y Venezuela hasta el final de la última fecha, la próxima semana. Yo creo que ese sexto puesto directo y séptimo de repechaje se van a definir en el drama absoluto de la próxima semana, muy probablemente en Venezuela, en el duelo directo Venezuela-Colombia. Al margen de eso, creo que Uruguay llega en ese sentido con la tarea hecha, pasando uno que otro sobresalto contra una selección de Perú que está eliminada, que tiene una mínima aspiración matemática, si es que sacara estos últimos 6 puntos, pero que ni siquiera así parece muy viable porque se tendría que dar la derrota en los 2 juegos de Bolivia y de Venezuela y se ve difícil que ninguna de las dos saque uno de los 6 puntos que habrá en disputa. Me parece que Uruguay va a estar en la Copa del Mundo, que Bielsa tendrá trabajo o tiempo, mejor dicho, para seguir trabajando, para seguir puliendo un equipo que llegó a estar en algún momento muy bien, pero que después también le pasó eso, ¿no? Y creería que también en Copa América fue como quedándonos a deber y a partir de ahí no ha encontrado demasiada estabilidad. Vamos a darle vuelta a la página de eliminatorias, nos metemos ya en algo que ha cerrado recientemente en los últimos días, que es el mercado de fichajes más atípico, Rodri, quiero decir la historia, porque jamás tuvo una apertura exclusiva para equipos metidos en una competencia que jamás se había disputado, como es el Mundial de Clubes, para luego cerrarse y abrirse de nuevo en el tiempo regular. Ha crecido en un 14% el mercado más caro en la historia, por lo mismo también atípico en esa situación. El Liverpool ha invertido más que los 4 equipos que más invirtieron en España, por ejemplo, y ha fichado los 3 más caros del mercado actual. ¿Qué resumen se puede hacer de lo que ha hecho el Liverpool en el mercado de fichaje, Rodri?
Pues una locura seguramente necesaria por la regeneración que creo que lleva a cabo desde hace tiempo Anfield y sobre todo teniendo en cuenta el presente y el futuro, ¿no? Porque al final sobre todo me quedo con el nombre de Alexander Isak, que es un jugador que aquí en España conocemos muy bien por su paso por la Real Sociedad, pero que sobre todo ha revivido un poco esas viejas rivalidades o cuitas, ¿no? En su día, que son mucho más de los 80, 90, incluso 70, de cambiar un grande por otro grande en el mismo mercado de verano en este caso, ¿no? Y cambiar Newcastle por Liverpool no ha sido fácil, ha sido un culebrón tremendo durante todo el año, y digo todo el año porque en la última cobertura que tuvimos ya en Barcelona el Clásico, yo recuerdo haberle dicho ya a nuestro editor aquí en España que cuidadito, que a Isak gustaba muchísimo en Anfield y que ya había tanteos. Estamos hablando ya de principios del mes de mayo, cuando ya se habían realizado esos primeros tanteos, y fijaos cuando se ha cristalizado todo, ¿no? Hay cositas muy interesantes en el Liverpool, la llegada de Wirtz y la falta de adaptación del jugador alemán, que nos enamoró absolutamente todos en el Leverkusen y que le está costando muchísimo, pero yo creo que al final diamante pule diamante, ¿no? Y es cuestión, creo que de fechas, que se adapte un poco más todos los refuerzos al equipo y que Anfield vuelva a sonreír, porque todavía le está costando. ¿Qué es lo que más te sorprendió del mercado, Barak? Donnarumma. Toda la historia de Donnarumma. La primera vez que leí que Donnarumma no iba a seguir el Paris Saint-Germain, no me lo creí. Otra fake news de tantas, ¿no? Que sobrevuelan, y no le di la menor credibilidad, porque, vamos, no pasa de leer ni el encabezado. ¿Por qué? Siguió diciéndose, empiezas a adentrarte, te das cuenta de la situación de Donnarumma, el año de contrato. Luis Enrique argumenta que no es el portero ideal para su estilo, y eso ya lo sabíamos, entonces tiene cierto sentido, a pesar de que pues, con Donnarumma lo ganó todo la temporada anterior, y bueno, al final seguramente una combinación entre el juego con los pies de Donnarumma y la relación personal con Luis Enrique, y el año de contrato que como sabemos, después de cumplirlo, si Donnarumma, alguien que aunque diga que está bajando el sueldo, nadie se lo puede creer, y la fama que se hizo tras no renovar contra el Milan, uno entiende que también hubo ahí un tema en el que el Paris Saint-Germain decidió: no te necesitamos. Esa solo fue la primera parte de mi sorpresa. La mayor sorpresa es que entre todos los equipos del mundo haya acabado en el Manchester City. Sí. No, sigo sin entenderlo, no me lo creí. Me lo acabé de creer el 1 de septiembre, cuando fue oficial, a pesar de que ya estaba por oficial mucho antes. Es un portero que pudo haber llegado a equipos muy necesitados como el Chelsea, sobre todo como el Manchester United. Llega al Manchester City, que me parece a mí la decisión más incongruente en la carrera de Pep Guardiola, ¿no? Porque cuando Guardiola llega hace 10 años al Manchester City, lo primero que hace es decir: Joe Hart, eres muy buen atajador, a mí no me sirves. Y Donnarumma, ¿cuál es la diferencia con Joe Hart? ¿Cuál ha sido la evolución o involución de Pep Guardiola para ahora querer a un portero como Donnarumma? Yo no lo entiendo. Alex, ¿para vos la mayor sorpresa de este mercado? ¿O lo que más te llamó la atención? El fichaje de Zegrova por la Juventus, que el año pasado tuvo una Champions buenísima en el Lille, zurdito, jugando a la banda derecha, siendo muy revoltoso, muy chiquitibaila, y para lo que va a buscar la Juventus en el 3-4-2-1, esa posición de media punta por detrás del delantero, por la izquierda tiene a Yildiz y ahora por la derecha va a poder tener a Zegrova, que me parece un fichajazo, y además creo que han sido 14 o 15 millones de euros. Luego, la nota de color es Jamie Vardy al Cremonese, que el Cremonese está montando un equipo de leyendas con Tony Sanabria, aquel delantero paraguayo que ha dado más vueltas ya que un ventilador, y con el Mudo Vázquez. Tony Sanabria, que estuvo en la inferior del Mudo Vázquez. Mudo Vázquez, que estuvo en el Verona. Y en el Sevilla, dando un nivel sensacional a un zurdo con 37 años que tiene ya el Mudo Vázquez. O sea, la Cremonese se ha convertido ahora ya en el equipo de culto esta temporada en la Serie A. Además que tienen un traje chulísimo, grisgrana, como el equipo de mi barrio, el Júpiter, en Barcelona. Y otra que me ha llamado mucho la atención es Mikautasde, el fichaje del Villarreal, que han soltado 30 millones de euros para ficharlo del Olympique de Lyon, para cubrir la baja de Jeremy Pino. Y me parece que, si encaja un poquito en esa banda izquierda que siempre plantea Marcelino, que es lateral largo Sergi Cardona, y el extremo yendo hacia adentro, lo que hizo Ayoce el año pasado, antes de lesionarse,
cuidado, porque si cae bien ahí, va a haber un jugadorazo. Han pagado 30 millones y lo tiene que demostrar, pero me parece un fichaje muy interesante. Vuelvo a Segrova, rápido nada más. ¿No es el mismo puesto de Chiquiño, de Francisco Conceição, del hijo de la Coca? Sí. Es el mismo. Y también le han fichado en este mercado. Ya había jugado cedido el mercado anterior y le han fichado en este mercado. La Juventus, ojito, ¿no? Que está tomando decisiones contrarias incluso a la dirección técnica de Tudor, porque con atrevimiento, digo, los futbolistas que llevan. Lo de Tudor, quizás por el contexto en el que empezaba a dirigir, era un poco más pragmático, por decir una palabra. Amarrete. Sí. Ahora, bueno, lleva futbolistas que son todo lo contrario, digo. Y se ha quedado Vlahovic, además. Sí. Pero a mí al contrario, ¿eh? A mí Tudor, cuando llega en lugar de Thiago Motta, la Juventus era el equipo que más sufría yo de toda Europa tenerlo que ver, ¿no? Tengo mi agenda de partidos. ¿Con Thiago Motta o dejo a la Juventus hasta el final. ¿No? Dejo a Juventus hasta la final y realmente la pasaba muy mal. Y cuando llega Tudor, le empecé a pasar bien. Primeros tiempos muy buenos, muy intensos. Sorprendente, porque yo también tenía esa preconcepción de Tudor. Y ya veremos. Me parece que así como futbolista era bastante limitado. Sí, como entrenador creo que nos puede sorprender. Alexander Isak. Pulgar abajo, pulgar arriba. Nos hará olvidar que costó 145 millones de euros. Pulgar arriba. Una cosa. No, en ese sentido no. El Liverpool ha hecho un mercado de fichajes Rodri no vota, Rodri se abstiene. Lo de Marc Guehi. No, he votado el primero, Rodri como yo. No había ni pregunta, Rodri estaba dando pulgar arriba para Alexander Isak. Lo que os decía, el Liverpool muy buen mercado, pero el central que no han fichado, yo creo que eso es lo que les va a lastrar en los primeros 6 meses. Es lo que yo digo, es lo que yo he dicho. El Liverpool sigue teniendo a Virgil van Dijk. Sí, y ya. Y Van Dijk es hoy día un recuerdo de lo que era 3 años atrás. Y Konaté es un desastre, además se lesionó, y el suplente de los dos es Joe Gómez. Entonces ahí tienes un problema. No, pero trajeron a León. Sí, con 18 años, a ver, es la única solución. Oye, yo una cosita que me deja el mercado, no tiene que ver con la Premier ni con el Liverpool, pero que me llama la atención, que es consecuencia del mercado, que es la prisa incomprensible para mí que tiene el Bernabéu de hacer figura a Mastantuono. Ustedes estuvieron en ese primer partido de liga en el estadio y me pareció exagerado que el estadio haya coreado el nombre del argentino que está recién llegado en un estadio que está repleto de en un equipo que está repleto de figuras. No entiendo esa prisa, que es para mí más mediática que otra cosa, que tiene el Real Madrid de hacer figura a un chico de 18 años que acaba de llegar y que después de lo que le vimos en el Mundial de Clubes, además, era para que tuviera mucha más mesura. ¿Alguien que quiera sumar al comentario que ha hecho Ricardo? Bueno, lo de los cánticos, Ricardo, en ese aspecto tenía una connotación un poco más sociopolítica que otra cosa. Lo entiendo un poco también por el nombre de pila, pero tampoco me parece... No, pero entendiendo lo que dices también en el tema deportivo, sí que es cierto que hay un nombre que es lo que hace que todo cuadre, que es el nombre de Lamine Yamal. Al final estamos hablando de que Lamine Yamal, con una juventud tremenda, la está rompiendo desde hace 2 años en el Fútbol Club Barcelona. Mal va el Madrid si cree que Mastantuono así va a llegar a los niveles de Lamine, ¿no? Pero, como tú dijiste, es un debate muy mediático y ahí es donde creo que erra el entorno del Real Madrid de no parar y frenar eso. Cuando ya compararon a Robben con Messi, si el tema era ese. Rodri tiene toda la razón por eso. La dinámica es, primero, trolear un poco con el nombre de pila de Mastantuono, eso lo sabía todo el mundo, mucho. Y luego el tema de, el Barça tiene a una figura joven, extremo derecho, zurdo, tal. Oye, pues nosotros ahora tenemos a alguien que se le parece. Pues vamos a intentar colocarlo al mismo nivel, aunque sea simplemente por eso. En que tiene 2 pies y 2 brazos, nada más, ¿no? Es el único parecido hasta ahora. Bueno, tiene 18 años, son zurdos, juega los dos por la derecha. Hay paralelismos y es lo que le pasaba a Messi con Robben. Al pobre Robben, claro. Rodri, ¿es cierto que se ha prohibido en el Bernabéu imprimir el nombre de pila del número 30, número de filial, además, el que utiliza Franco Mastantuono? Eso dicen, la verdad que yo no he ido a probarlo, pero eso dicen por esa connotación sociopolítica que comentábamos antes, aunque yo también os digo que he visto alguna camiseta ya con el nombre de pila de Mastantuono. Bueno, 200 euros lo que cuesta una camiseta hoy del Real Madrid si quieres ir a
Algún día deberíamos hablar del precio de las camisetas. Podríamos hablar de la calidad de las camisetas también. Para mí, ninguna También. mejor. Vamos a hacer un segmento, si quieren, en la próxima, cuáles son las mejores camisetas del fútbol en Europa. Hoy día, es más, cuál sería el segundo lugar de las camisetas del fútbol de Europa? Pues la primera la tiene la segunda equipación de la Roma. Blanca, con cuello verde y amarillo. Sí. Muy vintage, muy vintage. Maravillosa. Hablando de vintage. ¿Tiene algo que ver que ya la tengas en tu poder, Fernando? Existe ya y está en mi poder. En consecuencia, el resto compite por el segundo lugar. Vamos al último tema, espinoso tema, si los hay. Ya vimos cómo terminó la final de la Leagues Cup con victoria del Seattle Sounders 2-0. Pocos recordarán el partido por lo que sucedió en los 90 minutos del mismo, sino por lo que pasó en los 3 o 4 minutos que siguieron al silbato final del árbitro central. Luis Suárez se llegó a encarar, o le llegaron a encarar, o algo le dijeron en el camino al jugador uruguayo, un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders, y ya de pasada edad además, mucho mayor que Suárez, y Suárez no tuvo mejor respuesta que encararlo, decirle cualquier cosa que se le ocurría en ese momento, y además lo que pareció, según las imágenes, el gesto, sino más, o cuando menos el gesto de un escupitajo. A esta altura, mientras grabamos esto, no se ha pronunciado ni Suárez, ni el Inter Miami, ni la MLS en relación a lo sucedido. ¿Qué esperan ustedes? Y arranco con vos, Alex. ¿Debe suceder? ¿Y cómo debe ser el accionar de cada una de las partes involucradas y antes mencionadas? Suárez, Inter Miami y la MLS alrededor de este incidente. ¿Lo que debería pasar o lo que va a pasar? Lo que debería pasar. Lo que debería pasar. Y bueno, después me puedes decir si esto coincide con lo que crees que va a pasar. No, lo que creo que va a pasar va a ser totalmente diferente. Lo que debería pasar es, primero, Luis Suárez, una disculpa sincera, y además es una raya más para el Tigre, que hay que tener más cabeza, sobre todo cuando te ves en estas situaciones. Inter Miami van a dar apoyo al futbolista, van a intentar suavizar. ¿Esto es lo que va a pasar o lo que debería? No, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar, que van a dar apoyo. Y la MLS, pues como cuando Messi no quiso ir al All-Star, ese es el gran problema de ponerte en las manos. Como acá estamos de Oasis, Rodrigo, la frase esa de Don't look back in anger, nunca pongas tu vida en las manos de una banda de rock porque la van a tirar a la basura, pues nunca pongas todo tu producto en las botas de un futbolista porque estás creando un monstruo. Y Inter Miami al final se comporta, desde que están los Barça Legends, se comporta como un equipo de liga de los jueves por la noche a las 11 de la noche. De decir, aquí estamos nosotros, somos los que lo hemos ganado todo, los típicos veteranos que ya te encuentras de 1000 batallas y que cuando no ganan se frustran y tiran de acciones barrio bajeras. Lo de Luis Suárez, aparte de la diferencia de edad, es que no solamente es el hostigamiento y el presunto escupitajo, es que le pega un pisotón también. Y es un pisotón totalmente buscado. O sea, son artimañas de estas, de lo que te digo, de veteranos de equipo del jueves por la noche a las 11. Messi también hostigando al chico argentino de Seattle Sounders y presuntamente diciéndole, mientras yo tenga mano, tú estás totalmente vetado. O sea, se están comportando eso como un equipo de barrio, cuando en realidad para lo que en teoría los trajeron fue para elevar el nivel, no solamente futbolístico, sino también comercial y de visibilidad de la MLS. Habla de los Barça Legends, Alex Pareja, como si estos no existieran, de verdad existen, y además jugaron en el Volcán, en Monterrey, el último fin de semana. Barak, lo mismo para vos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué tendrían que hacer? Basado en el historial de los momentos más asquerosamente icónicos, José Luis Chilavert, Roberto Carlos le dieron. Ahí no hubo presunción en mediante, ¿no? Ahí quedó en evidencia que partió un. No, ahí la masa fue bastante evidente, la densidad del escupitajo fue bastante evidente. Igual que la de Totti con Poulsen en la Eurocopa de. O la de Rijkaard con Rudy Foller. Rudy Foller. Con Rudy Foller. Entonces, basado en esos momentos más tristes y asquerosamente icónicos, lo normal son 3 o 4 partidos. Y ya está. Han pasado las décadas y se sigue haciendo, pues porque continúa la mala educación, claramente, y porque los castigos no han sido ejemplares
y no creo que lo sean a partir de este momento, ¿no? Entonces, me parece que va a pasar por ahí. Lamentablemente, es un tema con Luis Suárez que ya está. No podemos hablar de si esto va a afectar el legado de Luis Suárez o no, porque el legado ya está. Ya hay dos legados bien separados, bien distintos dentro de una misma carrera. El legado de los goles que lo convierten en uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Ahí están todos sus éxitos para su selección y para los clubes en los que jugó. Y por otro lado, por lo que realmente va a ser recordado por la gente que ni siquiera lo vio jugar, ¿no? Por lo que se va comentando y escribiendo a través de las generaciones. Y desgraciadamente, ese mal perder de Luis Suárez que le ha llevado a tantos incidentes que cuando ya no vivamos ninguno de nosotros, que lo vimos jugar, lo que se seguirá recordando, lo demás quedará en estadística, ¿no? Lo que realmente va a ser historia va a ser esto, tristemente, ¿no? Un tipo que nunca supo controlarse ante la derrota. Magnífico en la victoria, lamentable en la derrota. Rodri. Bueno, que no estamos acá para hacer leña del árbol caído, digo nada más también. Que cómo deben actuar las instituciones, experto en comunicación que sos, en relación a un hecho que le ha dado la vuelta al mundo mucho más que el partido incluso. Pues depende muchísimo de lo que busque la MLS. O sea, yo creo que es una decisión vital. Y casi os diría a nivel de infraestructura que puede marcar un antes y un después de lo que quiera hacer la MLS. Es decir, si mantener los privilegios de grandes jugadores que llegan a Estados Unidos, y hablo de Luis Suárez como puedo hablar de cualquier otro, y que puedan hacer lo que quieran, o ponerse seria y decir hasta aquí este tipo de comportamientos y vamos a poner una especie de top para que esto no vuelva a ocurrir. Veremos a ver. Está claro que es reprochable, que obviamente nadie puede apoyar que en este caso Luis Suárez o cualquier otro jugador pueda escupir absolutamente a nadie, haya o no provocación, que a mí también me gustaría saber cuál es la versión de Luis Suárez para saber por qué reacciona así. Luis Suárez es una persona que no ha cambiado desde que tiene 17 años, porque siempre ha reaccionado así en la élite y obviamente no va a cambiar, pero es obvio que tiene que ser un castigo ejemplar siempre y cuando la MLS quiera hacer algo diferente al del resto de ligas, porque lo normal es cuidar al crack e intentar arroparlo y que no pase nada para que se quede a nivel de imagen en el campeonato. Pero si tú quieres un campeonato serio y quieres un campeonato diferente y distinto, más allá de un cementerio de grandísimos jugadores, pues tienes que actuar, ¿no? Cierro con vos, Ricardo. Creo que se van a apelar al reglamento. El reglamento marca 3 partidos para Suárez, podrían llegar a ser hasta 6 para Busquets, que es el único que verdaderamente agrede físicamente en ese derechazo que suelta. Creo que se va a quedar ahí. Debería ser la suspensión por lo que resta del campeonato para el Charrúa, que implicaría no, ya no suspenderlo por el siguiente Leagues Cup, sino por lo que sigue de la MLS. Exacto. Yo actuaría como liga, yo lo suspendería por lo que queda de campeonato, que serían las últimas fases o las últimas fechas del torneo regular y los playoffs, en donde ya está clasificado el Inter Miami. Podría implicar casi de consecuencia, casi el retiro de Luis Suárez por el momento en el que está de su carrera, pero creo que es lo que tendría que hacer la MLS y mandar ese mensaje. A eso voy ahora. Es, de nuevo, el jueguito del pulgar arriba o pulgar abajo. Último año de contrato de Luis Suárez. Son ustedes director deportivo del Inter Miami, que a propósito ahora no sabemos quién actúa como tal. Director deportivo del Inter Miami, usted ficha renueva el contrato de Luis Suárez para la temporada 26. El problema es las implicaciones que tiene si no lo renuevas. Que igual el que quiere es que renueve por más 3 años. Contra uno, Rodri es el positivo. A vos te hubiese encantado. A vos te llevan a Roma y viven todo, ¿ah? Te ponen de emperador allá y pero los leones se mueren de hambre. Tal cual, los leones ¿Cómo no voy a querer que Luis Suárez siga jugando al fútbol en el Inter de Miami? Habría explotado la población de Roma así con Rodri de emperador. No, bueno, habría que darle la vuelta, que yo soy más benévolo, pero vosotros os hubierais cargado a la mitad del imperio. Muy probablemente también. Gente, ¿les gustó? ¿Disfrutaron? Ricardo, ¿disfrutaste? Estábamos haciendo todo esto por vos, en realidad. Queríamos que te quedaras acá. No, se los agradezco muchísimo. Suficiente como para querer repetir la próxima semana. ¿La próxima vez puede ser sin push o hay? No, el director deportivo de esta institución por ahora está incluyéndolo en la rotación. Y como acaba de arrancar la temporada, podemos repetir, porque todavía no hay lesionados, que los habrá en su momento, habrá lesionados, quiero decir. La rotación se mantiene y seguirá sumando porque el mercado de fichajes acá sigue abierto. Así que con eso digo todo. Gente, el próximo jueves nos reencontramos en otra edición de Fuera de Juego. Un fuerte abrazo.